Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en este día. Es nuestro deseo y queremos agradecer primeramente al Señor por toda su bondad y su misericordia al concederme este gran privilegio, y de la misma manera también a nuestro apóstol Sergio Enríquez y a su amada esposa, nuestra madre espiritual, hermana Leti de Enríquez. Damos gracias por esta gran oportunidad de estar en esta plataforma para trasladar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, esperando que sea de bendición para tu vida. Quiero en esta mañana orar y pedirle al Señor su bendición para poder hacer lo que Él nos ha enviado a hacer en esta mañana. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos infinitamente gracias por este gran privilegio que nos concedes en esta mañana, y te suplicamos, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de aquellos que nos están sintonizando, Señor, en esta hora. Bendíceles, llénales, Señor, y de la misma manera permite que esta palabra pueda penetrar, Señor, hasta sus huesos, Señor, para que pueda producir el efecto que tú anhelas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Hemos titulado este tema, El río de Dios te sana. Y quiero mostrarle aquí en Ezequiel capítulo 3, verso 3, cuando dice: entonces me dijo, hablando de Dios, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Aquí definitivamente estamos hablando de los rollos de la palabra de Dios, y que Dios le está entregando de alguna manera a su profeta. Pero interesante, hermano, la actitud siempre de este hombre de Dios, que cuando Dios le daba una orden, para él era comuníquese y cúmplase. Y entonces Dios le dice que se coma el rollo, y que ese rollo, ¿verdad?, va a alimentar su estómago. Ahora, definitivamente no estamos hablando de algo físico, sino que de algo espiritual. Y era no de comerse en sí el pergamino o los pergaminos, sino que definitivamente alimentar su vida, sus entrañas de la palabra de Dios. Y dice que cuando la comió, fue dulce en su boca como la miel. Y nosotros sabemos, hermano, que la miel en la palabra de Dios significa la revelación. Quiere decir que Dios le empieza, hermano, a través de su palabra, a ministrar la vida de este hombre de Dios, sobre la cual yo te quiero hablar un poquito en esta mañana. Y entonces, fíjate, en Ezequiel capítulo 4 y verso 5 también, 4 y 5, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, y el número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Y yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. De alguna manera, hermano, los hombres de Dios, los siervos de Dios, se convierten en una señal de Dios. Pero a mí, hermano, lo que me impacta es la tarea tan ardua de permanecer, hermano, acostado sobre su lado izquierdo. Y luego dice que va a permanecer, hermano, 390 días. Ahora, usted se puede imaginar, 360 días es un año, hermano. Pero aquí le está hablando de 390 días. Quiere decir que él tenía que estar acostado sobre su lado izquierdo 390 días. Ahora, hermano, yo no sé qué pasa
en el cuerpo humano de estar un mes acostado, 2 meses, 3 meses, 6 meses acostado. Yo creo, hermano, que la piel empieza de alguna manera a sufrir un desgaste, probablemente empieza a inflamarse, empieza, ¿qué le digo yo?, a producir una irritación en la piel y probablemente le llega a producir llagas. Y esa llega a ser la condición, hermano, de este hombre de Dios, y le dice que de esa manera a él le tocaba llevar como hijo de hombre la maldad de la casa de Israel. Luego, entonces ahí le está entregando un tiempo profético definitivamente. Y luego en el libro de Ezequiel capítulo 4, verso 6, dice: cumplidos estos días, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces usted se puede imaginar, mi amado hermano, la carga que vino sobre el hombre de Dios, sobre el Hijo del Hombre, que tenía que permanecer, hermano, sobre su lado derecho más de un año, y sobre su lado izquierdo, hermano, o sobre su lado derecho 40 días, además de 390 días que había atravesado ya, hermano. Entonces definitivamente era una carga pesada. Pero cuando uno mira el carácter que Dios le imprimió al Hijo del Hombre, llamado Ezequiel, conocido como el profeta de la gloria, hermano, este hombre era, Dios hablaba, Dios decía, y él lo hacía, igualito que todos nosotros, ¿verdad, hermano? Entonces, qué lindo es, ¿verdad, hermano?, cuando Dios envía a alguien a hacer una obra. Pero también, hermano, qué tremendo es que en el ínter de poder llevar a cabo la obra profética a la cual Dios lo ha llamado, hermano, va a venir una carga de parte de Dios, y definitivamente no era por él, sino que definitivamente por la casa de Israel y por la casa de Judá. Pero ahí nuevamente le está dando un periodo de 40 años, y ese tiempo de 40 años creo que es un tiempo profético al cual nosotros debemos de ponerle el zoom. Pero ese no es el tema. Entonces, Ezequiel 47:1, un capítulo antes de finalizar el libro de Ezequiel, dice que el Señor lo hizo volver, me hizo volver. Entonces, hermano, hemos hablado de los que volvieron, de los que regresaron, pero es un llamado de parte de Dios: vuélvete, vuélvete, vuélvete. ¿Y qué es volverse? Volverse es ir uno caminando, hermano, en una dirección, y que Dios le diga a uno que se regrese y que empiece a ir en otra dirección. Y le está hablando de regresar, y dice: vuélvete hacia la puerta de la casa del Señor. Entonces, hermano, la puerta de la casa, la puerta de la casa. Entonces, Ezequiel tenía que volverse hacia la puerta de la casa. Y yo te quiero preguntar, ¿quién es la puerta de la casa? Y dice: y vi que brotaban aguas debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ahora, este oriente, hermano, no es el oriente de nosotros, como por decir Zacapa, Chiquimula o qué sé yo, cualquiera de esos lugares en la República de Guatemala. No, ahí está hablando del oriente de Dios. Pues dice que la fachada de la casa miraba hacia el oriente, pero es la casa del Señor. Y definitivamente, hermano, no está hablando del templo de Jerusalén, no está hablando de ese templo, sino que está hablando de un lugar, hermano, celestial. Y las aguas descendían hacia el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Entonces, otra vez, aquí le vuelven a mostrar a él el lado derecho. Y dice: al mediodía del altar. Entonces, hermano, qué interesante que las aguas salían debajo de la puerta, y luego dice que esas aguas descendían hacia el lado, hermano, derecho del templo,
hacia el altar, hacia un lugar en el altar. Entonces las aguas, hermano, prácticamente están diciendo que van a fluir a través de la puerta, que es Cristo, pero que definitivamente cada uno de nosotros, hermano, como hijos de Dios, como lo que la palabra de Dios dice que somos, tenemos que tener un altar. Y por eso nosotros lo cantamos. Haré un altar para ti. Entonces, ¿cómo? Con sacrificio y alabanza. Entonces, hermano, el que me sacrifica alabanza, me honrará. Entonces, hermano, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, debe de estar presente, principalmente en este tiempo final que nos ha tocado que enfrentar a nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces, mire, y me hizo volver. Esa palabra volver es la palabra shuv, que es la palabra 7725 en el hebreo, y según el diccionario Chávez, quiere decir, pues volver, quiere decir regresar, pero mire, dice arrepentirse. Entonces, hermano, es una metanoia, es un cambio, hermano, de manera de pensar. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, que en este tiempo nosotros, como hijos de Dios, insisto, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Si cambia nuestra manera de pensar por el Espíritu Santo de Dios, va a cambiar nuestra manera de hablar, de sentir, de caminar, de vivir. Entonces, mire, dice, volver a Dios. Entonces, hermano, le estaba hablando al pueblo escogido de Dios en ese tiempo y le está diciendo a todo el cuerpo, empezando desde los fariseos, saduceos, escribas, doctores de la ley, a todos los religiosos, hermano, y a todo el pueblo en general, que se vuelvan a Dios. Entonces, hermano, yo te digo en este día, vuélvete a Dios, regresa al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios invisible. Entonces Ezequiel 47:1 dice, y me hizo volver. Entonces esa intención, hermano, está descrita en hacer volver en Isaías 49:5, pero en Isaías 58:12, esa palabra significa restaurar, ser restaurado de, restaurarse de, en Ezequiel 38:8. Rescatar una persona de peligro. Entonces, hermano, en este tiempo Dios te quiere hacer volver para que tú seas restaurado de algo, para rescatarte, hermano, de un peligro, y el peligro es eminente. Porque yo creo con todo mi corazón que, hermano, media vez empezaron los dolores de parto, los dolores no se van a detener. Si se detienen, hermano, no hay alumbramiento según Apocalipsis capítulo 12. Entonces, esa palabra quiere decir rescatar mi alma, es decir, mi persona, según el Salmo 35:17. También quiere decir vivificar, darle vida, restaurar la ley de Jehová, que es la que restaura el alma. Entonces la ley es buena, pero también tenemos que tener cuidado en no mezclar los dos pactos, la ley y la gracia. La ley de Jehová, la ley de YHWH, restaura el alma, según el Salmo 19:8 y también o Salmo 19:7. Recobrar aliento, recobrar el aliento. Entonces, hermano, alguien que se ha cansado, que se ha fatigado, que corrió, hermano, y se cansó corriendo con los de a pie, tiene que entender y armarse de este pensamiento que todavía falta que vengan los de a caballo. Y eso está descrito en Job capítulo 9, verso 18. Entonces, mire,
esa palabra me hizo volver también quiere decir apartar a alguien del pecado, según Malaquías capítulo 2 y verso 6. Quiere decir retraer la mano de la maldad. Entonces, si las manos de alguien están puestas sobre lo malo, malas obras, debe de abandonar ese empeño. Quiere decir apartar el pie de algo, abandonar un mal hábito. Entonces, para abandonar un mal hábito, lo tienes que cambiar por uno bueno. Una mala costumbre por una buena costumbre, según lo que dice Isaías 58:13. Hacer volver el corazón, restaurar la lealtad de alguien. Entonces, mi amado hermano, qué tremendo es que en este tiempo tan delicado se pueda perder la lealtad. La lealtad al cónyuge, la lealtad al hogar, a la familia, la lealtad al jefe, al empleador, a tu patrón, a tu trabajo. Pero la lealtad a Dios, hermano, perder la lealtad a Dios, la fidelidad a Dios en este tiempo, hermano, es cosa seria, hermano. Y solo un acto de misericordia va a permitir que aquellos que abandonan el camino en este tiempo, hermano, puedan volver. Pero aún así, la voz del Señor dice, vuelve tu corazón. Y esa palabra también significa volver en sí. Y recuerdo, hermano, que el hijo pródigo dice, hermano, que volvió en sí allá en la posilga, allá, hermano, con olor a chicharrón, hermano, ahí volvió en sí. Y la Biblia dice que volviendo en sí se rompa el lazo del enemigo, que el Señor lo reprenda, que los había tenido cautivos. Entonces, hermano, que en esta mañana, por la acción de la palabra de Dios, se rompa todo lazo en tu vida, que el enemigo te ha tendido, hermano, como una trampa, y pueda salir de ella en el nombre de Cristo Jesús. Génesis 15, 15 y 16, según la versión Kadosh israelita, Dios hablándole a Abraham, dice, en cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en shalom, en paz, y serás sepultado en buena vejez. Solamente en la cuarta generación regresará y volverá aquí tu cera, tu simiente, porque solo entonces el amorreo estará maduro, o sea, su maldad estará madura. Habrá llegado al colmo la maldad del amorreo para ser castigado. Se recuerda, allá en Génesis capítulo 6, dice que la maldad del hombre llegó a ser mucha y que entonces dijo Dios, no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces, hermano, qué tremendo es que la maldad, hermano, va a permitir el Señor que llegue al colmo para castigarla. Entonces aquí está hablando de una cuarta generación. Y cuando hablamos nosotros de una cuarta generación, hermano, en términos modernos, nosotros podríamos decir que es una generación 4G. Pero en Éxodo 13:18 dice, más bien Dios, o sea Elohim, guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto junto al mar de Suf. Y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto, Misraim, completamente armados. Pero aquí habla ya no de una cuarta generación, sino que está hablando que los hijos de Israel van a subir, hermano, de Egipto en la quinta generación. Y ahora nosotros vemos, hermano, que hay un promover del 5G alrededor de todo el mundo. Y claro, todo eso, hermano, viene a la vida de todos los seres humanos como una ventaja. Pero, hermano, nosotros tenemos que estar apercibidos del tiempo maravilloso que estamos viviendo y que Dios ha permitido, hermano, toda esta maldad
para que entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté preparado para subir de la tierra de Egipto, como está descrito en el libro de Éxodo. Entonces la Biblia textual en Jeremías 3:12 dice: ve y proclama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete. Proclama, vuélvete. Entonces, hermano, en esta mañana, nosotros haciendo acopio de esta palabra, te decimos de parte del Señor: vuélvete, vuélvete. De lo que te tengas que volver, vuélvete, regresa a tu Dios, regresa a tu Señor, el cual es amplio en perdonar. Y mire cómo le dice: oh apóstata, oh infiel Israel. Entonces, hermano, quiere decir que Israel va a llegar, hermano, a una apostasía. Pero recuérdense que hay apostasía reversible y hay apostasía irreversible. Irreversible es como la del traidor Judas, pero reversible, hermano, como el apóstol Pedro. Entonces dice YHWH, o YHWH: no haré caer mi ira sobre vosotros. Vosotros no estáis puestos para ira, sino que para alcanzar misericordia. Porque soy misericordioso, dice Jehová, o dice Yahvé, o dice YHWH: no guardaré enojo para siempre. Eso quiere decir, hermano, que por un instante el Señor puede apartar su mirada de alguno de nosotros, pero no va a guardar enojo para siempre, sino que para siempre es su misericordia. Entonces, hermano, si el Señor te está hablando de volver, como le dijo a la tsunamita: vuélvete, hermano, como hizo Noemí, que se había ido de la casa del pan, y el Señor le dijo: regresa. Pero, hermano, ¿cómo regresó? El problema, hermano, no es irse, porque ¿cómo se fue el hijo pródigo? Iba con la bendición, iba con la provisión. ¿Y cómo regresó? Pues todo desplumado, hermano, en el buen sentido de la palabra, con una mano atrás y una mano adelante. Había perdido toda la fortuna que el Padre le dio, pero bendito sea Dios, que las riquezas insondables de nuestro Padre Celestial, hermano, en su casa hay abundancia de todo, aún abundancia de pan, por sobre todo abundancia de pan. Y eso era, hermano, lo que hizo volver al pródigo, regresar a la casa del pan, igual que hizo Noemí. Pero no regresó sola, regresó con Ruth. Pero ¿cómo regresó? Amargada. Amargada. Ya no me digan Noemí, ya no me digan placentera, llámeme Mara. Entonces, hermano, en ese ínter de ir y regresar, puede ser que alguien se haya amargado y ahora está lleno de amargura. Y el problema de la amargura es que no se queda solamente en la persona que está amargada, sino que dice que no haya en vosotros ninguna raíz de amargura que brotando contamine a otros, hermano. Entonces, en esta mañana, de parte de Dios, yo te digo: permite que el Señor meta su mano poderosa, los 5 ministerios, y te estirpe toda raíz de amargura, y vuélvete a Dios, que es amplio en perdonar. Entonces, mire cómo dice Ezequiel 47:1: y me hizo volver hacia la puerta de la casa del Señor, o sea, al área sagrada, dice otra versión, que mide 120 kilómetros cuadrados. Y, hermano, el número 120 es bien importante, porque 120 caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, hermano, 120 habla de caminar con Dios. Podemos, hermano, caminar delante de Dios: anda delante de mí y sé perfecto. Pero podemos caminar con Dios a la par, pero podemos caminar en Dios. O sea,
Él en nosotros y nosotros en Él, como hemos sido enseñados apostólicamente. Entonces mire, hacia la puerta de la casa del Señor. Esa palabra puerta es la palabra petaj, es la palabra 6607 en el hebreo, concordancia Strong's en hebreo, y quiere decir literalmente apertura, quiere decir puerta o quiere decir entrada, pero también quiere decir camino de entrada. Entonces, fíjese, significa una puerta de entrada y significa también un camino de entrada. Ahora, Cristo Jesús dice, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, verso 9, Biblia en lenguaje actual, dice, yo soy la puerta, yo soy. Y cuando Él dice yo soy, hermano, Él está revelando el nombre que el Padre le dio. Yo soy, y que está descrito también, hermano, allá en el Éxodo, que es el nombre con el que el Señor se le reveló a Moisés. Éxodo 3:14, por ahí, hermano, usted lo puede buscar y le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y después dice, más adelante, este es mi nombre para siempre. Con este nombre me invocaréis de generación en generación. Y cuando nosotros miramos, hermano, 42 generaciones en el libro de Mateo, en la genealogía de Mateo, y vemos que la última generación es Cristo, y que Cristo no es una palabra singular, sino que se escribe Cristos, o sea, ungidos. Entonces, hermano, el cuerpo de Cristo es ungido por el poder del Espíritu Santo. El que entre por mí estará a salvo, será salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. Entonces, hermano, vuélvete otra vez y entra otra vez por la puerta. No te metas por otro lado, porque ese sería ser un salteador. Entra de regreso por la puerta. Juan 10:9, pero la LBA dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. En verdes y delicados pastos me hará descansar. Entonces, hermano, qué lindo es entrar por la puerta y encontrar alimento. Juan capítulo 14, verso 6. Entonces, recuérdese que la palabra puerta, como vimos aquí, mire, significa puerta, pero también significa camino. Entonces Jesús dice, yo soy la puerta, pero después dice, Jesús les dijo, yo soy, otra vez, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí o por mí. Entonces, ¿cómo se llama la puerta? Yo soy. ¿Cómo se llama el camino? Yo soy. Entonces, vi que brotaban aguas, dice Ezequiel, vi que brotaban aguas. Esa palabra aguas es la palabra mayim, que es la palabra 43:25 en el hebreo, y que significa agua, pero también significa torrentes. Ahora, un torrente, hermano, ya no es un riachuelo, es una corriente fuerte. Y dice, las aguas vivas son las que fluyen. Entonces, hermano, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hermano, era el valle, ¿por qué? Porque era tiempo de sequía. Y entonces cavaron y dice que hallaron un pozo de aguas vivas. El Señor es fuente de aguas vivas. Y también el Señor te dice que dentro de ti fluirán ríos de agua viva. Entonces, hermano, el agua viva habla de una fuente, de un torrente, hermano, que es el fluir del bendito Espíritu Santo. Entonces Génesis 26:18 dice, Isaac volvió a cavar pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos habían cegado, entre paréntesis, le habían echado tierra, le habían echado polvo. Eso habla, hermano, de lo humano, del humanismo con el que habían sido cegados los pozos que había abierto el padre Abraham después de la muerte de Abraham.
y les puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Entonces aquí vemos al hijo de la promesa abriendo los mismos pozos que su padre había abierto. Ahora, yo recuerdo que cuando el doctor Otoniel Ríos Paredes, hermano, creo que su papá se llamaba Abraham, y Dios lo llama a él, hermano, y él empezó a abrir pozos y pozos y pozos en toda América, en Europa y donde quiera que el Señor lo llevó, o los que fueron enviados, hermano, toda Latinoamérica, el Caribe, y todos los que fueron enviados a abrir pozos. Ahora, hermano, abrir un pozo en el desierto no es nada fácil. No es nada fácil. Hermano, hay videos donde usted puede buscar ahí en los documentales, abrir pozos en el desierto, y usted va a ver, hermano. Hay que ir, y como es arena, usted va cavando y tiene que ir llenando de alguna manera las paredes para que la arena no vuelva a entrar en el pozo. Y hermano, tomar la arena y sacarla, eso es una gran tarea. ¿Y a qué profundidad está el agua? Es lo que requiere la paciencia. Entonces, hermano, de alguna manera el Señor le ha permitido a nuestro apóstol Sergio Enríquez abrir los pozos que su padre Otoniel había abierto y que habían sido, hermano, llenos de tierra. Entonces, qué lindo es, ¿verdad, hermano? Que alguien haya venido previamente y que alguien diga, ahí está el agua, ahí estaba el pozo. Y entonces así es más fácil, ¿verdad, hermano? Volver a sacar agua del pozo. Ezequiel capítulo 47, verso 8, dice, me dijo, estas aguas que salen hacia la región oriental bajan al Arabá. El Arabá quiere decir desierto, o en otro sentido, esterilidad. La tierra estéril. Hermano, la tierra puede ser muy buena, pero sin el agua, la tierra se vuelve seca. Y por eso el Señor, hermano, está abriendo hoy ríos de agua viva para que tu tierra seca, para que la tierra sedienta pueda beber otra vez el agua, hermano, y haga fluir nuevamente tu pozo, haga fluir tu manantial dentro de ti. Y dice, desembocan en el mar. Mire cómo dice esta versión, Biblia de Jerusalén, en el agua hedionda. Pero ¿sabe por qué lo llama el agua hedionda? Porque era el mar muerto. ¿Y de qué nos habla el mar? De las naciones. Entonces, hermano, quiere decir que Dios, a través de la palabra profética enviada desde aquel entonces, se va a cumplir, que el manantial de Dios, que el río de Dios, que las aguas vivas de Dios van a fluir y van a empezar a influenciar en las naciones para aquellos, hermano, que Dios ya había determinado de antemano que habrían de venir y ser parte de su cuerpo. Hermano, increíble la cantidad de gente que ha abandonado, hermano, el camino y que ha dejado de esforzarse para mantenerse en este tiempo. Pero yo te digo, es tiempo de volver. Es tiempo de volver, es tiempo de volver. Vuélvete, vuélvete, vuélvete otra vez al río de Dios. Y entonces, hermano, mar muerto, así están las naciones, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, hermano, Dios es amplio en perdonarte. Vuélvete otra vez, regresa otra vez al camino y entra por la puerta. Y dice que esas aguas que desembocan en el mar, el agua queda saneada, el agua quedará sana. Entonces, hermano, esa palabra saneada que está ahí en esa Biblia de Jerusalén, o quedarán sanas, es la palabra 7495 en la concordancia Strong en hebreo, que es Rafá. Y Rafá, hermano, es una palabra que se usa para sanar. Pero sabe, en el libro de Éxodo, el Señor dice,
que Él dice, yo soy, porque yo soy tu sanador. Entonces, hermano, ¿hacia quién tenemos que ir? Pues hacia la fuente de aguas vivas, que es el Señor. Entonces Ezequiel 47:8 dice, y el agua quedará sana, el agua quedará Rafá. Rafá quiere decir remendar, remendar con puntadas, hermano. Acabo de ver un hombre que se llama, bueno, mejor no digo nombres, pero que tiene 42 puntadas aquí en la espalda. Se partió la espalda en dos y le pusieron 42 puntos, hermano, y le pusieron metal ahí en la columna. Y cualquiera hubiera dicho, hermano, oh, pobre, se le quedó partida la columna en dos para quedarse en una silla de ruedas, para quedarse postrado en cama para toda la vida. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Lo sanó. Y yo lo veo a ese hombre trabajar, hermano. Y el hermano Noé trabaja, pero hermano, incansablemente, porque él dice, Dios me sanó. Fue Dios el que me sanó. Entonces, hermano, remendar también habla, como en el Nuevo Testamento, de catartizo, remendar las redes, porque viene una abundante pesca. Hermano, cualquiera dirá que este tiempo es malo, pero espérate. Dios está trayendo y traerá a aquellos que habrán de ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, salgan por los caminos, métase en los cercos y traiga a los enfermos, a los paralíticos, a los cojos, a los mancos, porque mi casa, dijo el Señor, se va a llenar, porque se va a llenar. Hermano, todavía hay lugar. Todavía hay lugar en la casa del Señor para ti. Entonces, mire, figurativamente, curar, sanar, arreglar. Entonces, hermano, el río de Dios te sana. El río de Dios te va a arreglar. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces tú haz lo posible por volver y Dios va a arreglar en tu vida lo que ha sido imposible para ti. Tal vez no has podido dejar la droga, tal vez no has podido dejar el alcohol, tal vez no has podido dejar la pornografía, tal vez no has podido dejar el pecado sexual, tal vez no has podido volver a la fidelidad. Hermano, yo no sé cuál sea la atadura, pero Dios va a romper esa atadura y te va a arreglar a la imagen y a la semejanza de su Hijo. Cuidar, como aquel hombre que fue encontrado en el camino, hermano, y pasaron los religiosos y no le hicieron caso, pero cuando pasó un buen samaritano, hermano, ese hombre dice que lo llevó al mesón para que lo cuidaran. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que pagó 2 denarios y pagó el salario de 2 días. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y la cuenta está pagada por 2000 años. Y si hubiere algo más, o sea, si el Señor tardara un poquito más de los 2000, algo más de los 2 días, cuando Él regrese le va a pagar a aquellos que hayan cuidado de sus hijos. Quiere decir curación, quiere decir médico, quiere decir restaurar, quiere decir sanador, quiere decir sanar, quiere decir sanidad, quiere decir sano. Entonces, hermano, ¿cuántos necesitan ser sanos? ¿Cuántos necesitan ser sanados? Hermano, tal vez tu herida es incurable según tú. Tal vez ese golpe traidor, hermano, te causó heridas graves. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Entonces, mire, ser sanado, dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, hermano, el Hijo del Hombre se entregó, permitió que lo ataran para que tú fueras libre de todas tus ataduras.
Él permitió ser herido, hermano, para que el espíritu de resurrección, hermano, entre en tu vida y te levante, hermano, después de estar muerto en delitos y pecados, y que ese espíritu te levante con cicatrices, pero ya no con heridas. Al Señor le preguntaron, o le preguntarán, ¿y dónde te hicieron esas heridas? En la casa de mis amigos. Entonces, hermano, qué tremendo es que a veces las heridas son hechas, las heridas son provocadas, hermano, de los más cercanos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que le hacen la herida y después, ¿y por qué tenés esa cara? ¿Y por qué estás así? Hermano, porque te hirieron. Y hay que esperar el tiempo de la sanidad. Y Dios dice, el tiempo de tu sanidad llegó. El tiempo de tu sanidad es ahora. Porque por sus heridas hemos sido sanados. Entonces mire, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19 al 22. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí ahora el emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala. El agua es mala, la palabra es mala y la tierra está seca y la tierra es estéril. Y él dijo, traedme una vasija nueva y pon sal en ella, y se la trajeron. Entonces, hermano, ve a la casa del alfarero y mira ahí, le dijeron a Jeremías. Y dice que el alfarero estaba trabajando en una vasija y de repente la vasija se estropeó. Tal vez ya había sido sacada del horno y la pusieron a secar, y cuando se estaba secando la vasija se rajó. Hermano, se le abrió una abertura, yo no sé en qué parte del proceso, pero dice que la vasija se echó a perder. Y dice que el alfarero tomó los pedazos de la vasija, hermano, y volvió a hacer una vasija nueva. Eso quiere decir que hubo necesidad de volver a triturar el barro, volver a ponerle agua, volver a moldearla, ponerla en la rueda, hermano, y volver otra vez a moldearla hasta que hizo una vasija nueva. Pero cuando la vasija está nueva, hermano, no se puede quedar así. Hay que ponerla en el horno hasta que se cumpla el tiempo y, hermano, sea una vasija nueva. ¿Acaso Dios no es capaz de hacer de tu vida o de nuestra vida, hermano, una vasija nueva, un vaso nuevo, un vaso de honra? Porque en una casa grande, hermano, hay vasos para usos viles y vasos para honra. Dios quiere hacer de tu vida, hermano, tal vez ya no un vaso de madera, o de madera, tal vez sí, pero todo revestido de oro o de plata, que nos habla de lo divino y de la redención. Entonces dice, le trajeron una vasija nueva, poned en ella sal. Y dice el Señor, tú eres la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. Y puesta esa vasija en manos del profeta Eliseo, dice, y él salió al manantial de las aguas y echó sal en el manantial. La sal, según algunas percepciones, hermano, habla de la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el Señor te dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermano, el que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, si se quiere ensuciar, allá él. Pero tú ven y límpiate en esta mañana, en este día, porque no sé la hora, ¿verdad, amigo? ¿Verdad, hermanos? Y dijo, así dice el Señor, he purificado, he saneado estas aguas, o sanado. De ahí no saldrá más muerte ni esterilidad.
Entonces, hermano, en este tiempo de pandemia, el Señor te está diciendo que no habrá más muerte para ti, no habrá más esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas, sanadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló el profeta Eliseo. Y sabe, el nombre Eliseo quiere decir Jehová es salvación. YHWH es salvación. ¿Y quién es nuestro Salvador? Pues el que dice: yo soy tu Salvador, yo soy tu sanador, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. Hermano, todos los gran yo soy que están descritos, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Ezequiel capítulo 47, verso 8 y 9 dice: por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Entonces, hermano, muévete hoy en fe, muévete, hermano, hacia las aguas del río de Dios, del río de Ezequiel. Porque las aguas primero te van a llegar a los tobillos, y eso habla de caminar con Dios. Camina delante de Él y sé perfecto, ve en pos de la perfección. Pero luego dice que cuando te sigas metiendo, el agua te va a llegar a las rodillas, y las rodillas te habla de una vida de devoción. Luego dice que sigas caminando y que dentro del río, hermano, el agua te va a llegar hacia los lomos, y los lomos habla, hermano, donde está la preciosa semilla, el esperma de Dios, hermano, para que puedas engendrar vida. Pero luego dice que el río se hará tan grande que no lo vas a poder pasar más que sumergiéndote totalmente en el río y nadando. Los peces serán muy abundantes. Viene una pesca abundante para cada pastor, para cada ministro, para cada uno de los 5 ministerios. Viene una pesca abundante de parte de Dios, porque ahí donde penetra esta agua, donde penetra el río de Dios, la palabra que es espíritu y es vida, hermano, lo saneará todo. Y la vida prosperará en todas partes a donde llegue el torrente. Este es el tiempo donde Dios quiere prosperar con la verdadera prosperidad tu alma. Primero tu alma, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, para que pueda ser una voluntad rendida al Señor. Quiero terminar, hermano, con Marcos capítulo 5, verso 30. Jesús conoció enseguida que de él había escapado poder sanador, dice la BAD. Y dando media vuelta preguntó a la multitud: ¿quién me tocó? Así que en este día yo te digo, amado hermano, acércate al Señor confiadamente para hallar el oportuno socorro. Y si tu necesidad es la sanidad de tu alma, es la sanidad de tus heridas interiores, es la sanidad de la pérdida de un familiar, de un ser querido, es la sanidad que necesitas en tu cónyuge, es la sanidad que necesitas en tus hijos. Estoy hablando espiritualmente y materialmente, hermano. Es la sanidad de tus padres, de tu cónyuge, de tus hijos, hermano, de tus seres queridos, de tus hermanos, de tu pastor, hermano. Este es el tiempo que tú te puedes acercar al Señor y tocar el borde de su manto, y sabes que va a salir de él poder sanador. Recibe en esta mañana, amado hermano, sanidad. Así que vamos a orar, y que esta palabra se haga rema, que esta palabra se haga una realidad en tu vida. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos infinitamente gracias por tu amor y tu gran misericordia con lo que nos amas. Que el río tuyo, Señor, pueda seguir fluyendo, espíritu y vida, pueda llegar a cada uno de aquellos que nos están sintonizando, y esta palabra, no importa si es escuchada hoy, mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, que esta palabra del río de Dios toque tu vida y haga
la obra para la cual has sido enviada. Que Dios te siga bendiciendo y te siga guardando en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.